Buen día, cordial saludo. Mi nombre es José Joaquín Moreno Aranguren. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones de la Universidad Nacional Abierta y Sancionat. Actualmente estoy matriculado en el curso de Diseño de Red de Transporte NGN de la especialización de redes de nueva generación. A continuación voy a explicar la fase 3 del componente práctico, que es la implementación de una red MPLS con calidad de servicio, que debemos hacer con ciertas configuraciones, como por ejemplo la implementación de esta red que vemos aquí, que nos dan como por ejemplo esta topología, e implementarla en el software GNS3, que permite la implementación de la configuración de MPLS. Igualmente debemos configurar ciertas políticas, como por ejemplo anchos de banda para ciertos protocolos, es decir, clasificarlos, y de esa forma configurarlos en los routers de core, que son estos que vemos aquí. Aquí hay otro, pero esto lo voy a explicar más adelante. Igualmente tenemos que definir lo que son las clases, las políticas como el ancho de banda, seleccionar las interfaces y asignarlas. Y vamos a hablar de los mecanismos de calidad de servicio utilizados, de clasificación, encolamiento y todo eso. Primeramente diseñamos la red MPLS en el software. Una vez hecho esto, vamos a asignarles las respectivas IPs. Que hicimos, generé una tabla y por medio de un neteo seleccioné las IPs que ibas a tener los routers, el router 1, 2 y 3 y el 4, y además los dispositivos que tienen cada uno de estos routers, que son la red LAN 1, 2, 3, y aquí esta es otra que es la 4, pero eso no lo vamos a contar por el momento. Bueno, aquí hicimos la configuración de los equipos que se tienen aquí, los equipos terminales, que obviamente tienen conexión en su propia LAN. Configuración de direccionamiento IP entre los routers. ¿Qué hicimos? Fue prácticamente configurar las IPs en cada uno de los enrutadores, en el router 1, 2 y 3, y ya que tuvieran conexión igualmente entre el router y los equipos. Aquí configuramos enrutamiento OSPF. ¿Qué significa? Que es enrutamiento del camino más fácil. Prácticamente escoge la ruta más lenta o la ruta más rápida a su destino. Entonces por eso es importante configurarlo en los tres routers que tengan conexión. De esta forma, si yo me quiero comunicar con la LAN 1 a la LAN 3, no va a tener problema, y viceversa. En general va a tener conexión entre todas. Pero más adelante vamos a implementar lo que es la MPLS. Aquí primeramente validamos que tuvieran conexión la red 1 con la red LAN 1 con la 2 y la 2 con la 3 y así. En general que tuvieran las 3 LAN conexión. Luego, ¿qué debemos de hacer? La implementación de la red de MPLS con las políticas. Aquí vamos a definir lo que es el ancho de banda, qué protocolos se van a configurar en general para cada una de las clases, y también la aplicación de estos mismos protocolos. Aquí por ejemplo yo hice la configuración del MPLS, que debemos activar IPsec, y una vez hecho esto ingresamos a cada una de las interfaces, colocamos MPLS IP y así con cada una de las interfaces, y aquí vemos que nos generan unas etiquetas. De primera vista observamos que los routers tienen una tabla, se llama MPLS Forwarding Table, que se encarga de prácticamente mostrarnos qué etiqueta hay hasta cierto destino. Aquí observamos que todas tienen una salida de pop label, que significa que esta no nos va a generar una etiqueta MPLS. Puede que tengamos el protocolo LDP, que es el protocolo de distribución de etiquetas, pero si usamos Wireshark no vamos a evidenciar este protocolo. Por esa razón utilicé un cuarto router. ¿Por qué? Porque el protocolo MPLS empieza a mostrar etiquetas a partir del segundo nodo. Si hay dos nodos, ya empieza a generar una etiqueta dependiendo del sector de la red a la cual se dirige el paquete. Entonces, por esa razón aquí lo configuré nuevamente. Y ahora, por ejemplo, los router 1, 2, sí nos genera una etiqueta para esta parte de la LAN, ¿sí? Para la parte de la LAN del router 4. El router 3, evidentemente, todas van a ser pod label, porque todas las redes que LAN están a un salto únicamente. Por ejemplo, el router 2 está a un salto, el router 1 un salto así, y pues obviamente no necesita etiquetas, ya que la red MPLS requiere ser óptima para redes más escalables, más grandes. Y como vemos en la red 4 que vemos aquí, nos genera ahora 3 etiquetas. ¿Por qué? Porque este router, para llegar a esta parte de la red, a la 172.16.0.0, pasa por 2 nodos. Igualmente para llegar a esta parte de la red y también a esta parte de la red LAN. LAN 1, LAN 2 y esta parte de la red que conecta el router 1 con la red 2. Y aquí vemos que nos genera las etiquetas 17, 18 y 19, que vamos a ver más adelante cuando capturemos los paquetes.
Bueno, esto ya lo expliqué. Y aquí vemos que, como decía, el router 4 tiene todas las tres etiquetas que son de las redes más lejanas, y las demás pues son por leve porque son las más cercanas. Ahora encontramos algunas pruebas de cómo funciona la red MPLS. Bueno, en una red corta, como decía anteriormente, si hacemos conexión PIN de aquí al computador de la red LAN 3, no vamos a tener sino el protocolo LDP, que el protocolo LDP prácticamente consiste en que los routers van a enviar tablas de las tablas MPLS de cada una de ellas, entonces no va a funcionar. En cambio, si yo lo hago PIN, por ejemplo, de la 192.168.89.2, que es este computador, a la 172.16.0.1, que es este tramo aquí, que es este router, vamos a ver que se envía por medio de la etiqueta 19. ¿Y a qué corresponde la etiqueta 19 en su tabla de forwarding table? Vemos que la etiqueta 19 corresponde efectivamente a este tramo de la red, ¿sí? La captura de paquetes entonces sí nos está mostrando una etiqueta label. Igualmente, ahora lo que hacemos, como vemos que ya funciona, ahora tenemos que definir lo que es las clases para los tipos de protocolos que vamos a utilizar, e igualmente el ancho de banda. Primeramente debemos de crear unas clases. Entonces, con el comando classMap vamos a configurar prácticamente todo lo que es la configuración de, por ejemplo, para voz, video, multimedia, RTP, y también vamos a configurar una parte para el classMap para la parte web, que es HTTP y HTTPS. Aquí introducimos los protocolos que se utilizan para definir la clase. Entonces está la clasificación, ¿sí? Entonces aquí observamos. Igualmente la guía nos decía que debíamos utilizar los comandos que vemos aquí. La clasificación de SSP, o sea, el valor de SSP. Como decía, para la parte web, multimedia y voz, lo definí de la siguiente forma. EF va a ser para la voz y video porque es en tiempo real, es esencial. Para la parte de multimedia seleccionaré AF31 y porque es contenido multimedia. Y la parte web vamos a AF21. De esta forma el router va a determinar cómo la clasificación y el peso de esto mismo. Entonces aquí observamos que, por ejemplo, la política del map en el core fue de la siguiente forma. Policy map, core policy. Entonces definimos la clase que para la parte web se define un 20% del ancho de banda total, y se agregó el código de SSP a F21, que es el que vemos aquí, que es o sea, tiene una prioridad muy media. Igualmente con la parte de la multimedia, vemos que se definió un 30% del ancho de banda y se agregó el AF31, que vemos aquí, que es una media alta porque es transmisión de video en tiempo real. E igualmente lo que es la voz y el video se dio una clasificación de EF con un 30% del ancho de banda, que como vemos aquí es para alta prioridad por voz IP y videoconferencia. E igualmente esto mismo se implementó en los demás routers porque tienen que ser implementados en los tres equipos de core. Y ya, implementamos esto y ya automáticamente vamos a ver que, por ejemplo, tenemos encolamiento, tenemos, los métodos de clasificación aplicados fueron clasificación y marcación. ¿Por qué? Porque se identificaron y marcaron dependiendo del tráfico. Dependiendo del protocolo se clasificó y se marcó. Se definió un ancho de banda del 20, 30, 30 y además se definió una clase para que todo lo que no está clasificado, que fue aproximadamente otro 20%, se fuera por ahí mismo, se clasificara y se enviara por la misma red. Para terminar, voy a mostrarles cómo es que funciona el intercambio de etiquetas. La única red que tiene más de 2 nodos es la red del router 4 y se va a comunicar por medio de etiquetas con la red LAN 1 del router 1, esta LAN 2 y este segmento de red que tiene más de 2 nodos para llegar a este destino, que sería esta conexión que vemos aquí. Entonces, primeramente vamos a capturar los paquetes desde aquí. Vamos a empezar a capturar los paquetes y vamos a empezar a realizar mensajes ping, es decir, ICMP, a estos diferentes segmentos de red. Entonces vamos a comenzar aquí, esperamos un momento que ya está capturando efectivamente. Ahora con este de aquí y por último con la última dirección IP, que es el segmento de la red LAN 1, que es 192.168.82.2. Esperamos un momento que haya conexión con la LAN. Y listo, efectivamente se conexión. Listo. Pausamos un momento y vamos a guiarnos de acuerdo a la tabla de MPLS forwarding que vemos aquí.
Tenemos 3 etiquetas para estas 3 redes que tienen más de 2 nodos de distancia. Las otras pues tienen pod label, es decir que no necesitan etiquetas MPLS, ¿sí? Entonces primeramente vamos a probar con la que primero hizo conexión. Listo, del PC13 a este PC de aquí, que vemos aquí. Listo, ¿qué etiqueta debería tener este segmento de red? Del 85 debería tener 16. Efectivamente tiene etiqueta 16. Aquí observamos que es la comunicación ping desde el PC13 al PC5, que tiene esta dirección IP, y vemos que tiene la etiqueta 16. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero ahora con la dirección IP que vemos aquí. Listo. Aquí ahora del PC13 al router 1, pero este segmento de red. ¿Qué etiqueta debería tener? Bueno, es este de aquí, debería tener la etiqueta 18. Vamos a ver si tiene la etiqueta 18. Y efectivamente vemos que tiene la etiqueta MPLS 18, ¿sí? Etiqueta 18, aquí. Por último, por descarte, la red de la 192.168.82, que es la LAN 1, debería arrojarnos la etiqueta 17. Vamos a ver que esa fue la última. Y en efecto observamos que aquí tiene la etiqueta 17. Entonces, así es como funciona el intercambio de etiquetas. Es como un direccionamiento más sencillo, es decir, prácticamente es una etiqueta que nos dice, listo, esta etiqueta corresponde a este segmento de red, entonces envíale directamente hacia allá. No es recomendable tener MPLS, por esa razón existen los pod label, es decir, las elimine porque ya el simple enrutamiento o SPF se encarga de eso. Y bueno, de esta forma demuestro cómo es que funciona el intercambio de etiquetas en una red MPLS. Muchas gracias, hasta luego.